Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su materia de Derecho Constitucional. Como tuvieron oportunidad de ver en su claustro docente, pues va a ser un gusto poder acompañarles a lo largo de esta materia. Vamos a analizar diferentes perspectivas, siempre viendo que todos estos criterios de derecho vayan alineados con nuestra Carta Magna, es decir, con la Constitución. El día de hoy vamos a hablar acerca de nociones preliminares solamente y estaré dejando espacio para que puedan tomar apuntes y cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de nuestra clase me la puedan hacer saber al final de la misma. En ese sentido, permítanme un momento, voy a compartirles pantalla para que me puedan ir siguiendo a lo largo de esta clase. Bien, como lo platicábamos, el día de hoy lo que vamos a hablar o de lo que vamos a platicar es de las nociones preliminares de esta rama del derecho, que es una rama fundamental porque recordemos que si bien el derecho se ramifica en pluralidad de materias, pues todas parten de los principios que emanan de nuestra Constitución. Entonces, en introducción, podemos decir que estos fundamentos que vamos a analizar el día de hoy, pues son cruciales para que puedan entender cómo se organiza y cómo se regula el poder dentro de un Estado social y democrático de derecho y cómo se busca proteger los derechos fundamentales de y los ciudadanos dentro de este Estado de Derecho. Nuestro objetivo entonces será proporcionar una base sólida que les permita a ustedes explorar temas que tienen una mayor complejidad. Este búsqueda de exploración es precisamente en cómo todos los demás lineamientos jurídicos tienen que partir de los principios que vienen desde nuestra Carta Magna, la cual fue promulgada en el año de 1917 por Venustiano Carranza y que precisamente a lo largo de los años ha ido sufriendo o ha ido, más bien no sufriendo, yo creo que no es la palabra idónea, sino que ha ido presentando una serie de modificaciones. Importante que se presenten estas modificaciones porque nuestra Constitución debe de adaptarse a los diferentes tiempos, a las culturas, a la sociedad. Entonces, por eso la Constitución tiene esta característica de que no puede quedarse estática, sino que tiene que estarse moviendo y cambiando para adaptarse a una sociedad, un tiempo y una cultura determinada. Asimismo, es importante que recordemos que si bien estos principios permiten que la Constitución se vaya adaptando, también hay parámetros o candados para la modificación de la misma, como lo puede ser lo conocido como la esfera de lo indecidible, de lo cual nos abocaremos más adelante. Entonces, es importante que comprendamos que a lo largo de la clase vamos a discutir la estructura de las diversas constituciones viéndolo desde una perspectiva del derecho comparado, es decir, de índole internacional, los principios básicos del derecho constitucional y además la importancia de los derechos fundamentales y el control de constitucionalidad como herramienta para verificar que las constituciones que se ven dentro de la Constitución, o las cuestiones más bien que se ven dentro de la Constitución, no sean contrarias a los derechos fundamentales ni a la misma Constitución como tal. Entonces, sin más que decir de esta breve introducción, considero que lo más importante será hablar acerca de una definición. La definición sobre la cual partimos es la definición del derecho constitucional. Y decimos entonces que el derecho constitucional es esencial para entender el funcionamiento de un Estado, que éste se ocupa de la estructura y la organización de las instituciones estatales y también se ocupa de los derechos y los deberes de los ciudadanos. Este campo o esta rama del derecho aborda las normas fundamentales que se van a encargar de establecer la organización tanto política como administrativa del Estado y los principios que rigen el ejercicio del poder, los cuales a su vez tendrán ciertas garantías o candados para que se pueda ejercer de manera adecuada los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos.
Esto es fundamental para cualquier estudioso del derecho, es decir, para cualquier estudio jurídico, ya que proporciona un marco dentro del cual operan todas las demás ramas del derecho. Voy a dejar un momento esta definición para que puedan tomar nota y que puedan establecer dudas si es que hubiese alguna de ellas para atenderlas de manera puntual al finalizar la clase. Muy bien, una vez que ya analizamos esta definición base de lo que debemos entender por derecho constitucional, pues vamos a hablar del siguiente punto. Y el siguiente punto a analizar el día de hoy son las estructuras, el esqueleto, la base de lo que tienen las constituciones o lo que deben tener para poder considerarse este escrito fundamental del cual van a emanar las demás normas y reglas. Las constituciones, por regla general, suelen estar divididas en diversas partes que van a tener, pues, a su vez diversas funciones. La parte del preámbulo, generalmente se establecen objetivos y valores fundamentales que debe tener el Estado. Esto sirve porque ofrece una visión general de los principios que van a guiar a la Constitución. Por otro lado, la parte de la dogmática es donde se incluyen los derechos y también las libertades fundamentales de las y los ciudadanos, y esto sirve para establecer las bases para la protección de los derechos humanos. La parte orgánica, que es la tercera parte, por decirlo de esa manera, se va a encargar de detallar la estructura y el funcionamiento, los roles que vienen a tener los órganos diferentes del Estado, ya sean órganos administrativos, órganos desconcentrados, órganos centralizados, etcétera. Y también dentro de esta parte vamos a encontrar precisamente las funciones del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y finalmente vamos a encontrar otra parte, la parte adicional, que es donde se contienen las disposiciones relacionadas con las reformas de la Constitución y de cualquier norma transitoria que sea necesaria para la transición entre un sistema jurídico y otro. Les voy a dejar un breve momento esto en pantalla para que puedan tomar nota. Bien, continuemos con el siguiente punto.
El siguiente subtema lleva por nombre Principios fundamentales del derecho constitucional. Entonces hay que partir de esta idea de qué son estos principios fundamentales. Nosotros tenemos que decir que estos son importantes, incluso esenciales, para que un Estado democrático de derecho pueda funcionar adecuadamente. Uno de estos principios es el de la soberanía nacional, tema que viene discutiéndose con mucha fuerza y mucha relevancia en la época actual. ¿Y qué es la soberanía nacional? Pues la soberanía nacional es aquella que establece que el Estado tiene una autoridad suprema dentro de sus fronteras y que no está subordinado a ningún otro poder externo. Recordemos que nuestro Estado nacional, nuestros estados individuales, por decirlo así, cuentan con una autonomía y una soberanía propia. Es decir, Nuevo León no le puede decir qué hacer a Coahuila, Coahuila no le puede decir qué hacer a Veracruz, etcétera. Y asimismo, este cúmulo de estados, llamado Estados Unidos Mexicanos, cuenta con esta soberanía para que ningún estado extranjero pueda venir a intervenir rompiendo esta soberanía nacional. Les comentaba hace un momento que es un tema muy discutido por todos los movimientos que ha habido de índole internacional, donde se está debatiendo hasta dónde llega esta soberanía y qué sistemas de control existen para poder verificar que se respete la autonomía y la soberanía de cada estado-nación. Otro de los principios fundamentales es la división de poderes, que también ha sido muy criticada en nuestro Estado mexicano. Pero ¿qué dice la división de poderes? Pues es este sistema de control que busca garantizar que no existe una arbitrariedad dentro del Estado, sino que se encuentra un perfecto equilibrio y sobre todo una observancia de un poder sobre otro, buscando como finalidad que ningún estado abarque todo el poder dentro de una sola figura. Así se puede regular y se evita la arbitrariedad dentro del estado. Y pues sabemos que en el estado mexicano los poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y se busca que estos actúen de forma separada y también independiente, para evitar así la concentración de poder en una sola entidad. Otro principio que tiene relevancia y que se encuentra dentro de nuestra Constitución es el principio de legalidad, en el cual se asegura que todas las acciones del Estado deben encontrarse basadas en leyes previamente establecidas. ¿Cómo lo podemos adecuar? Pues que precisamente las conductas del ciudadano deben tener una base legislativa. Por eso de ahí parte de ese principio lo que decimos de que precisamente el ciudadano solo está obligado a lo que la ley le obliga, pero que a su vez tiene la permisión, o sea, que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Y por último hablamos del principio de la supremacía constitucional, el cual se viene discutiendo con fuerza desde la acción de inconstitucionalidad 93 del 2012, donde se deja discusión cuál es la norma suprema dentro del Estado mexicano. Este principio de supremacía constitucional establece que nada puede estar encima de la Constitución. Sin embargo, se deja el debate sobre qué norma pesa más a nivel internacional, pues recordemos que en 2011 surge una reforma en materia de derechos humanos, dentro de la cual esta reforma tenía como base la amplitud de criterios desde el ámbito internacional para poder ser más garantista con los derechos fundamentales. Y es así que en el artículo primero constitucional se establece que además de interpretar las leyes y normas que emanen de la Constitución, a la par de la Constitución, también tendría que hacerse una interpretación extensiva con los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano fue parte. Entonces, precisamente entrábamos en este debate de si la Constitución pesaba más que los tratados, si los tratados pesaban más que la Constitución o si pesaban lo mismo jerárquicamente hablando, que deja obsoleta la figura de la pirámide de Kelsen, porque al final se entiende que la Constitución y los tratados tienen el mismo peso, salvo un candado que existe. ¿Y qué dice este candado? Que la única prohibición o el único momento en el cual no tendrían esta misma jerarquización será cuando un tratado internacional tenga principios que sean contrarios a la Carta Magna.
Muy bien, vamos a continuar con el siguiente subtema del día de hoy, que son, aquí lo tengo, los derechos fundamentales, o también conocidos previamente como derechos humanos. Los derechos fundamentales, para ir resumiendo, son aquellos derechos que se consideran inherentes a la dignidad humana y que deben ser garantizados por la Constitución. Esta corriente viene desde tiempos muy lejanos donde se consideraba algo conocido como el derecho natural o el naturalismo. Y esta corriente precisamente establece que las personas tenemos derechos por el simplemente hecho de existir. Es decir, no necesita legislarse algo ni reconocerse dentro del papel para poder determinar que somos sujetos acreedores de estos derechos. Con el tiempo se les ha dado esta importancia a los derechos humanos como estos derechos mínimos vitales y además de mínimos vitales como bienes jurídicos de gran valía. Es decir, son estas cuestiones que el derecho protege con eh, una fuerza imperativa. Y estos derechos incluyen una amplia gama de libertades y de protecciones que pueden clasificarse como, por ejemplo, derechos civiles, dentro de los cuales podríamos encontrar la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, derechos políticos como lo es el derecho al voto, a la participación política, a votar y ser votado, derechos económicos como el derecho al trabajo y a las condiciones laborales justas y equitativas, derechos sociales como es el derecho a la educación y la salud, derechos culturales, como podemos englobar al derecho a la cultura, a participar en una vida cultural, y también en una corriente más moderna encontramos dentro de estos derechos a los derechos ambientales, que es el derecho, en resumen, a tener una vida digna en cuanto a la naturaleza y a un ambiente saludable, sobre todo. Por eso se conocen como derechos DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Constitución entonces va a establecer mecanismos para proteger estos derechos, dentro de los cuales vamos a encontrar los tribunales especializados, los organismos de protección y los mecanismos de denuncia. Bien, continuemos entonces, ahora que ya tuvieron oportunidad de anotar las dudas que puedan surgir y también de los preceptos básicos del subtema anterior. Es hora de hablar ahora del control de constitucionalidad, porque es importante. Creo que no estaban grabando, entonces les comentaba que precisamente el tema que vamos a abordar es el control de constitucionalidad y que por qué es importante, pues porque la Carta Magna establece la importancia de la Constitución, de ahí emana el principio de legalidad y entonces tiene que existir un sistema que regule las reglas del juego del ciudadano, las reglas a las cuales inherentemente se está sometiendo bajo el poder del Estado. Y el control de constitucionalidad, entonces, es un mecanismo que es importante para garantizar que tanto las leyes y actos del gobierno estén en armonía con la Constitución. Este control permite a los tribunales
revisar la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno. Busca asegurar que se respeten no solo los principios, sino además todos los derechos que se establecen en la Constitución. Dentro de estas herramientas que se tienen, pues se cuenta con la acción de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que permite a los ciudadanos o incluso a los mismos órganos del Estado a cuestionar la validez de una ley o de un acto que se considere incompatible con la Constitución. Asimismo, los órganos especializados en jurisdicción constitucional, como los tribunales constitucionales, pues desempeñan un papel que es clave en la defensa de la Constitución y en la protección de los derechos fundamentales. Todo ello es importante porque para que un juego sea justo, tenemos que tener las reglas bien establecidas. Entonces, todas estas herramientas vienen a generar utilidad porque precisamente son estos mecanismos que tenemos de defensa contra el poder del Estado. En esta relación que tenemos con el Estado siempre va a existir una relación de supra-subordinación, que quiere decir que siempre estamos por debajo del Estado. Y esto viene así desde que se creó la figura del Estado y el contrato social, que si ustedes quieren abonar un poquito a este tema, lo van a encontrar con este pensador de Montesquieu, quien es quien propone esta teoría, donde los ciudadanos ceden parte de esta autonomía para poder vivir en sociedad a cambio de un mínimo vital, es decir, de que el Estado satisfaga las necesidades básicas de las personas y del ciudadano. Bien, vamos a entrar ya en el bloque final de su clase el día de hoy, dentro del cual vamos a hablar acerca de la Constitución, pero ya desde una perspectiva internacional. En otras palabras, la Constitución en el contexto global. El contexto global requiere un análisis crítico, porque recordemos que tenemos que llevar este pensamiento universitario. ¿Por qué les digo este pensamiento universitario? Porque es lo que busca la universidad, que su pensamiento sea universal, que no se cierren a la cultura mexicana. Y en este contexto global, las constituciones pueden variar significativamente en su contenido y también en su estructura. ¿Por qué? Porque cada una de ellas refleja las particularidades tanto culturales como históricas y también políticas de cada país. Sin embargo, recordemos que existen tendencias y principios comunes que ya se han globalizado. Por ejemplo, algo que tiene esta vertiente desde hace muchos años y que viene desde Francia es la protección de los derechos humanos y la estructura democrática del poder. Las constituciones nacionales a menudo van integrando y adaptando principios y normas internacionales de derechos humanos, y esto busca asegurar que las protecciones ofrecidas a nivel global se reflejen dentro de un marco jurídico nacional. Comparar diferentes modelos constitucionales entonces puede proporcionar una visión que sea más amplia de cómo se abordan temas comunes, pero desde diversas partes del mundo.
Bien, vamos a ver el último apartado del día de hoy, que son precisamente las conclusiones. Vamos a comprender los conceptos claves, los principios fundamentales que vimos, que son precisamente que todo lo que emane de la Constitución tiene que estar en armonía con la misma y que de la Constitución emana todo el derecho prácticamente. Asimismo, hablamos de estos principios fundamentales como el de legalidad, de certeza jurídica y demás que sirven como candados y además como una forma de armonizar a las demás leyes con la Carta Magna. Vimos que todo esto además tiene que tener mecanismos de protección para que precisamente las personas o el gobernado pueda defenderse del Estado o no defenderse, pero sí al menos seguir las reglas del juego. Es importante que ustedes como estudiantes de derecho cuestionen todas estas herramientas y las vayan aprendiendo a identificar. También asimismo vimos que lo que busca ponderarse desde una perspectiva interna y también desde el derecho internacional, pues regularmente son derechos tan importantes como estos considerados como fundamentales y que englobamos en el derecho económico, social, cultural y ambiental. Además, hablamos de cómo las constituciones son diferentes desde una perspectiva internacional, pero que todas parten de la premisa de respetar los derechos humanos y que nos sirve analizar estas perspectivas internacionales porque van a servir para enriquecer nuestra comprensión desarrollada desde el ámbito del derecho constitucional. Con eso cerraríamos la clase del día de hoy, no sin antes preguntarle si existe alguna duda. Creo que no. En ese sentido, les recuerdo que sin importancia que lleguen a tener dudas, pues yo voy a estar atento a la plataforma a través del botón de contacta a tu tutor para que me las puedan hacer llegar y de esta forma poder atenderlas de la manera más diligente y oportuna posible. También les recuerdo que estén pendientes de las tareas que se van a estar solicitando ahí para que las puedan realizar en tiempo y forma y que esto no afecte en su evaluación final. Sin más por el momento, yo les deseo una excelente tarde y nos vemos por aquí la semana entrante. Muchas gracias.